ahora sí, oficialmente, bienvenida Ana, Ana Castellán. Ella es una mujer súper talentosa, especializada en el tema de creatividad, innovación y liderazgo para el cambio. Ella se formó en una maestría especializada en estos temas en la Universidad, State University College de Nueva York en Buffalo, y ha desarrollado su carrera profesional apoyando a organizaciones, a grupos en el desarrollo de proyectos basados en innovación. Ana es la fundadora del programa Transformando Ideas dirigido a emprendedores hispanos y con base en Austin, emprendedores hispanos que desarrollan proyectos basados en la innovación. Es licenciada en técnicas de ciencias de la comunicación y ha colaborado en proyectos en los Estados Unidos, Canadá y México. Es mexicana y su experiencia ha transcurrido entre México y los Estados Unidos. Así la presentación, ahora sí que formal. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias, Paula, gracias. Qué bonito se oye me encanta cuando dan tu reseña, se siente muy bonito. Y muchas Sí. gracias, la verdad, por la invitación, por el espacio. Cuando me dijiste, oye, ¿te gustaría venir a hablar de creatividad? Bueno, mis ojos se hicieron estrellitas, como los emojis. Y Sí, dije, sí, por sí. supuesto, tú nada más dime y ya no me paras, ¿no? Pues este tema me fascina, Ana, este tema me fascina y tuvimos, Ana y yo, la posibilidad de conocernos también en el mundo virtual. No nos hemos conocido en persona, pero tenemos historias bastante similares en ciertos contextos de vida, y eso me entusiasmó mucho también para tener esta sesión. Dado que tenemos una amiga en común que está en Austin, entonces iniciamos esta relación virtual que trae el apapacho del aprendizaje y del compartir aprendizajes. Bueno, yo quisiera que despegáramos esta sesión, Ana, preguntándote lo básico, ¿sí? El significado de creatividad. Ajá. Cada uno podemos tener un cierto significado. ¿Cuál es tu significado de la palabra creatividad? Ilumínanos. Gracias, Maru. Pero bueno, acabas de decir algo muy bonito. ¿Cuál es tu significado de la palabra creatividad? Realmente, pues sí, todos tenemos un significado, es muy individual. La creatividad es una relación muy íntima que tienes contigo mismo. Si lo consideramos como el pensamiento creativo, lo que sucede mucho es que allá afuera tenemos la idea de que la creatividad es solamente una expresión artística, ¿no? O que cuando hablamos de creatividad es porque estamos en un momento en el que estamos totalmente, a veces fuera de nuestra zona de confort y queremos hacer algo creativo, quiere decir algo que tiene que ver con tus manos, con una expresión visual, tal vez con una expresión auditiva, medio kinestésica como la danza, ¿no? Pero en realidad la creatividad, si la vemos desde un punto de vista cognitivo, es tu pensamiento, ¿no? Es el pensamiento creativo, ¿no? Todo lo que ves en la realidad que haya sido construido por el hombre comenzó con la idea en la cabeza de esa persona o de varias personas. Entonces, la creatividad, si la ves desde ahí, es un pensamiento y es un pensamiento que lo tenemos todos. Realmente, si lo simplificamos un poquito más en la vida real, la creatividad es ese pensamiento que surge cuando tenemos un problema, cuando queremos cambiar una situación y cuando vemos oportunidades en situaciones que quisiéramos modificar o hacer un cambio importante. Entonces, si lo vemos ahí, todo nace a través de nuestro pensamiento. Y realmente es más, hasta yo creo que las expresiones artísticas o las expresiones visuales o kinestésicas y de cualquier otro tipo comienzan con un problema, ¿sí? También, o sea, hay una necesidad a lo mejor interna de expresión que termina siendo un problema, una situación por cambiar. El arte, de hecho, es una situación interna expresiva, ¿no? Pero realmente cuando lo ves en el todo de qué es la creatividad me encanta, la creatividad es el proyecto que inicias, la creatividad es el problema que ahorita tienes. Por ejemplo, hoy en mi casa amanecí sin agua, sabía que resolver cómo vamos a lavarnos las manos en este momento, ¿no? Entonces, ese pensamiento creativo para resolver algo
es el mismo pensamiento que tiene una persona tratando de hacer la gran innovación tecnológica, ¿no? O Ujú. desarrollando un superproyecto tecnológico o de ciencia, por ejemplo, ahorita. Imagínense la cantidad de creatividad que hay ahorita en la ciencia tratando de sacar una vacuna, ¿no? Esa experimentación todo el tiempo y no nada más es de una persona, es colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, la creatividad se expresa justo ahí, ¿no? En el día a día, en todos los días, en esos pequeños instantes donde resuelves algo, eso es nuestro pensamiento creativo y pongámosle esa palabra, creatividad. Oye, me gusta que tocas dos aspectos. Uno, el asociar la habilidad de la creatividad con nuestra capacidad de pensar. Y lo otro es que muchas de las personas que usan su creatividad o pueden generar creaciones con frecuencia partieron de un problema. Ajá. Y yo encontré que este tema era súper valioso dentro del contexto de este bootcamp, quienes por primera vez se están conectando. El motivador principal para yo desarrollar este espacio tiene que ver con que mis reflexiones y mis búsquedas para pasar del miedo a la confianza como coach en gestión emocional, como coach en liderazgo femenino, ha sido una curiosidad que he tenido desde hace muchos años. No nace en el contexto de la pandemia. De hecho, mi deseo es que nuestra conversación no esté atada a que es una conversación necesaria ahorita. En realidad, es Ahorita. una conversación que me gustaría que en 1 año o 2 años también tenga valor. Y sin duda creo que lo va a tener por estas dos cosas que van a continuar con nosotros con pandemia o sin pandemia. Una, que somos personas pensantes y que vamos a seguir necesitando solucionar problemas. Ajá. Pensando en esto que muchos están sintiendo ahora de que lo que conocían como la zona cómoda o lo que era su forma de trabajo convencional, al inicio, para quienes ya están adaptados, al inicio fue un problema o todavía sigue siendo un problema. ¿Cómo tú consideras que el adentrarnos al tema de la creatividad les puede ofrecer una ayuda? Ujú. Bueno, sí, claro, la creatividad es el gran recurso que tenemos como humanos para sobrevivir, ¿sí? Si lo ponemos como en mente, realmente la creatividad es esa conexión que existe entre nuestro pasado, nuestra experiencia y cualquier estímulo que haya de manera inmediata ahorita para poder generar una solución. Entonces, esto nos puede ayudar siempre, o sea, la creatividad es algo que te va a acompañar porque crisis, ¿no? Para no quitar la palabra pandemia, porque crisis ya has estado en algún otro lugar. A lo mejor son más chiquitas, son mucho más intensas, pero ya las has tenido y las has resuelto, ¿no? Tal vez es mejor entender cómo le hice para resolverlo o cuál fue el pensamiento que tuve para poder resolverlo. Y luego para poder entrar en un contexto, para entender más o menos por qué a veces es tan complicado para nosotros salirnos de nuestra zona de confort y luego estar ahí y no saber qué hacer. Acuérdense que nosotros venimos en un esquema tradicional educativo y también cultural, donde había este 100, ¿no? Nos ganábamos del 0 al 100 en la escuela, te sacabas un 100, tenías la respuesta correcta y es una gratificación hermosa, ¿no? O tenías la paleta, el cariño de tu mamá, el reconocimiento de la gente, ¿no? Así empieza como cuando estás pequeño y vas teniendo un valor, vas generando valor sobre lo que vas alcanzando, ¿no? Hablando un poquito de autoestima. Y entonces con el tiempo lo que sucede, vas creciendo y los maestros se convierten en los jefes, en los amigos, en las parejas, en esas personas que admiras y terminas otra vez buscando la respuesta correcta, ¿no? Después sigues en el día a día caminando, generando tus propios sueños y tus propias metas y vuelves a buscar la respuesta correcta o vuelves a buscar ese reconocimiento, ese alcanzar lo que me dijeron que era. Ujú. Entonces, como venimos como en esta estructura, cuando queremos hacer algo diferente, entramos en esta área como de pánico porque no sabemos qué hacer, porque no hemos tenido esa estructura o esa libertad. Obvio no estoy diciendo que no esté bien. Claro que está bien, por supuesto. Lo que pasa es que no hemos tenido la otra parte de cuando entra la crisis y todo lo que tú tenías como respuesta correcta se te acaba de caer.
Ujú, Y ujú, entonces esa respuesta correcta no existe y entonces ahora no sabes qué hacer porque nunca has estado ahí. Cuando si ujú. realmente tuviéramos la experiencia desde pequeños, porque la tienen los pequeños y no están y no tienen tanta evaluación todavía en la estructura académica, ellos pues, les es muy fácil como de, ay, me caí, ¿no? Ay, ya no le entendí, pero no pasaba nada y eso se nos va olvidando que tenemos esa capacidad. Ujú, Entonces, ujú, cuando nos salimos de esa zona de confort, cuando estamos creando, nos entra esa zona de pánico porque no sabemos qué hacer, pero realmente tenemos todo para hacerlo y ahí hay una gran valía, o sea, empezamos a ser valiosos cuando empezamos a entender que tenemos capacidades, ¿sí? Cuando somos capaces. Mientras que en la respuesta correcta siempre es sobre la gratificación que me da cierta valía, ujú. ¿no? Qué bueno que damos pasos atrás en cómo se forja en nosotros esta forma de ver la creatividad, ¿sí? Y Ujú. mientras tú hablabas, para mí es inevitable, yo creo que el rol que me provoca reflexiones más profundas en mi rol de madre. Y yo pensaba hoy que, bueno, después de varias semanas de tener el aislamiento y el distanciamiento social, por supuesto, a nuestro pequeño de 4 años y medio aquí lo tenemos, nos hemos puesto bien creativos, pero ahí hay horas o han habido días en donde está más rebelde. Y es tan natural para nosotros los papás decir, pórtate bien, Ujú. pórtate bien y dejar esa sola frase Pórtate bien. encapsula una gran cantidad de expectativas, ¿sí? Y vamos de alguna manera en nuestro activo emocional como padres adoctrinando lo que es portarse bien, ¿sí? Porque es conveniente dadas las circunstancias, porque estamos al límite emocional, porque topamos como papás con nuestra propia creatividad. En ese sentido, a mí me inspira mucho y a veces me frustra esta autora que es la doctora Shefali. Ella habla de conscious parenting o paternidad, maternidad consciente. Y ella dice, no le digas eso a tu hijo. Y yo digo, ok, ¿y qué hago? Ah, pero bueno, creo que cada uno vamos a encontrar las respuestas a eso con nuestra propia creatividad. Me llamaba mucho el fortalecer esta aproximación que tienes a por qué pensamos en la creatividad de una determinada manera y cómo el condicionamiento social y lo que nos dicen en el proceso de crecimiento y el tener las gratificaciones por las respuestas correctas es lo que nos va adoctrinando. A mí me gustaría movernos a preguntarte, ¿cómo es que este tema para ti es relevante? ¿Cómo es que tú llegas a este tema? Muchos colegas tienen historias bien interesantes, bien sea porque tenían la claridad de que eso era para ellos o porque era lo último que tenían en su mente, pero resultó fascinante Claro. entrar en ese camino. ¿Cómo es que tú llegas a formarte en esto y a explorar el tema de la creatividad como una profesión? Sí, bueno, déjame decirles que yo desde que era niña, yo siempre decía que yo no era creativa, o sea, yo no tenía eso. De hecho, admiraba, tenía muchísima gente a mi alrededor, hasta gente que les puedo decir que casi les rogaba porque, "Dame un café, por favor, vamos por un café o algo", porque yo sentía que esas personas eran exageradamente creativas. Y con la palabra. ¿Por qué? Porque en mi historia como de vida, de como niña, soy hija de una decoradora. También tengo, en mi historia un papá que es fotógrafo, entonces la creatividad es algo relevante en mi vida. Yo viví entre ese ambiente. Y después con el tiempo, pues soy comunicóloga y estuve en una profesión, de hecho le decía a Maru hace rato, le dije, yo trabajé en la televisión muchos años. Y en la televisión también era muy, muy común decir, mira, este es un trabajo muy creativo, ¿sí? Este trabajo no es creativo. Entonces, eso al final no era sobre el trabajo, era sobre la persona que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, a veces yo ya no entendía si le pagaban al creativo o el que sabía mejor la técnica. O sea, había mucha confusión y comenzó a ser como para mí muy complicado decir, a mí me gusta mucho hacer gráficos, ¿no? Por ejemplo, me encantan las expresiones creativas, pero cuando yo decía, yo seguro no soy creativa, no entiendo. Entonces, por estar justo en una exploración interna, un día hice una herramienta de creatividad de Walt Disney y me fascinó. O sea, fue así de, wow, ¿Y de qué se esto trata esa herramienta?
La herramienta es que Walt Disney lo que hace es que se junta con un grupo de gente y empieza a imaginar cosas. O sea, imagínense Walt Disney preguntándole a su grupo de gente algún juego, algún entretenimiento que fuera lo más irracional, lo más loco, lo más, lo más raro que existiera en el mundo, ¿no? Y entonces te dan ese espacio. Imagínate ahora llevarlo a tu vida personal, a decir, imagínate la historia más extraña, pero más bonita que puedas tener tú. Y te dan ese espacio para hacerlo, ¿no? Y es más, hasta te empieza todo el mundo a ayudar y te empieza a decir que sí, hazlo, y ¿por qué no haces esto? Y luego ya pasas al otro cuarto, o sea, en otro momento muy distinto, a lo mejor al otro día, en otro momento, ya en otro estado con tus compañeros, a evaluar realmente si esa idea que te pusiste en la cabeza es viable, ¿no? Ahora sí, evaluar. Y me gustó mucho la dinámica, porque entonces cuando lo ven, o sea, cuando yo lo vi, dije, es que ya lo tengo, es súper viable. Y ahí comenzó esta idea. Aparte trabajé mucho con la tecnología, me encantaba ver cómo la tecnología se innovaba. Te Y voy a hacer una interrupción. claro, claro. Finalmente, la tecnología estuvo a nuestro favor en este momento. Quiero darle la bienvenida a las personas que se sumen en vivo en nuestra fanpage de Facebook. Estoy con Ana Castellán, estamos hablando de creatividad y justo ahora nos está resumiendo un poco la historia de por qué ella llega a este tema y un ejercicio que fue de alto valor para ella en cómo familiarizarse con un significado de creatividad que derribó lo que ella creía sobre ella. Hasta aquí voy captando eso de la Ajá. historia. Bienvenidos a quienes se suman por Facebook a Live. Por favor, dejen sus comentarios, cuéntenos desde dónde se conectan, quiénes están conectados y también, por supuesto, preguntas que puedan surgir. Adelante. Bueno, y entonces, bueno, finalmente entendí y aprendí que en el mundo, en otros lados del mundo, no precisamente en mi país, había personas que se dedicaban en facilitaciones, a ayudar a otros a tener procesos creativos como el que yo acababa de hacer. Me fascinó la idea y dije, bueno, la única forma en la que yo creí en ese momento que podía hacerlo, era aprender sobre la creatividad. Y entonces decidí tomar un curso, tomar una maestría que tuviera que ver con ese proceso creativo, y ese procesos creativos se vuelven útiles, ¿no? O sea, útiles me refiero a que con esos procesos creativos puedes crear un proyecto que te genere dinero, puedes crear un producto o servicio totalmente nuevo que tenga un impacto importante en tu comunidad. O sea, tenía mucha utilidad, ¿no? Y entonces dije, yo quiero ayudarle a la gente a ser útil. En realidad lo que quería era ayudarme a mí misma, ¿no? Primero. Y por eso es que terminé en la creatividad. Y recuerdo muy bien que lo primero que aprendí, y por eso me gusta esta idea de autoestima, es que la creatividad es de todos, ¿no? Que era lo que decía al principio. La creatividad no le toca al genio, no le toca al que le dijeron que era creativo y se lo creyó, porque se lo puede creer, ¿no? Entonces dije, yo también me lo voy a creer, yo también voy a ser súper creativa, ¿no? Entonces, no es nada más, es todos, es el pensamiento, es la capacidad, yo diría, esta es como mi definición de creatividad, de la relación que tienes con la hoja en blanco. Me encanta la hoja en blanco. O sea, antes lo odiaba, ¿no? En nuestros momentos fuera de la zona de confort, vivimos una hoja en blanco todos los días. No sabemos ni siquiera por dónde empezar, ni siquiera qué hacer ahí, ¿no? Y yo empiezo a sentir como muy rico y muy familiar esa hoja en blanco, que obviamente Oye, tiene su parte oscura, pero me Oye, gusta. contextualizando lo que nos dices, en esta circunstancia que puede ser de alto desafío para la reinvención y ahora sí para hacer mano de la creatividad, ¿qué tú crees que le puede ser útil a personas que o sí se tienen que reinventar, pero que están batallándole un poco con no verse a sí mismos o a sí mismas como personas creativas? Ajá. Ujú. O tal vez en otra ocasión habrían contratado profesionales con ciertas especialidades para que me sacaran del hoyo con mi negocio y las circunstancias no dan para eso. La circunstancia es, tú eres tu propia fuente de recursos y de inspiración. ¿Qué podríamos recomendarle a estas personas que ya les cayó el 20, como dicen aquí en México, que tienen que reinventarse,
pero que le tienen alergia al concepto de creatividad porque no saben por dónde empezar. Por no saber por empezar, claro. Bueno, yo lo primero que diría, hay una cosa muy trillada que siempre lo escucho por todos lados y es esto, es que estés acostumbrado a tus errores, ¿no? A tus fracasos, ¿sí? Y entonces yo la escucho mucho y me parece muy, obviamente es la más valiosa de todas. Si me preguntas qué es eso, pues, o sea, ¿cómo le harías? Yo creo que a veces lo que nos da es miedo, ¿no? Es ese miedo y sobre todo al error y al fracaso. Entonces, regresando un poquito a lo que decía antes, imagínense, si lo único que hemos tratado de buscar durante tanto tiempo es la respuesta correcta, cuando nos dicen hay que empezar y no tienes ni idea cuál es la respuesta correcta, pues hay mucho miedo, hay resistencia, ¿no? Entonces, a veces yo digo, bueno, no es tanto que lo valores y que estés dispuesto a equivocarte, que sí, ese es el pensamiento, pero si aún con ese pensamiento no empiezas, lo que yo podría darte son varios ejemplos. Los genios, los mejores genios, que esas son las historias que no nos sabemos. Los grandes genios como los pintores, hasta cualquiera que comenzó a hacer un gran impacto y que fue muy exitoso, comenzó con pequeños errores. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy rápido, me gusta mucho. Si tú vas ahorita a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, en la Ciudad de México, ya están todos los cuadros que Frida Kahlo hacía al inicio. Y cuando los ves, dices, ¿en serio hacía esto? Estos son los de Frida Kahlo. Entonces, lo que sucedió es que al principio, en esa exploración, en esa curiosidad, en esas ganas de expresión o en esa necesidad que también puede ser, uno se avienta y lo hace. Entonces, cuando comienzas tú a imaginarte que te vas a equivocar porque no hay de otra, o sea, no hay otro camino, ¿sí? O sea, a veces creemos que hay dos caminos, o el error o el éxito, y no, es que no hay ningún otro, solo hay uno. Y desde que empiezas va a haber el error y el éxito y van a estar juntos. Entonces, cuando empiezas, lo que yo les digo es, empiezas sabiendo en el de, qué curiosidad saber ahora cómo me voy a equivocar, ¿sí? O sea, es como ser más curiosa en el de cómo me equivoqué o cómo me equivoco 3 veces o 4 veces con lo mismo. O la otra es cuantifica ese error, ¿sí? A veces se puede y yo he visto muy valioso, al menos en mí, poderlo cuantificar, poner 1, 2, 3, 4, 5. Oye, pero fíjate, es interesante, te voy a interrumpir porque Adelante, adelante. error, también tenemos otro territorio allí a definir qué es error, ¿sí? Porque a veces tenemos proyectos que queremos desarrollar, ideas que lucen geniales, que nos apasionan y que nos prenden, y ya que las empezamos a ejecutar no se siente tan interesante, pero esa fuerza y esa exploración nos lleva a otro camino en donde descubrimos otra cosa que posiblemente sí nos luce más natural, más atractiva y más exitosa, ¿no? Porque hasta el significado de error es cuestionable, ¿no? Claro, claro, pues es que imagínate en ese lugar oscuro donde no es la respuesta correcta, es muy complicado definir qué es éxito, ¿sí? O sea, y sobre todo cuando definimos éxito, lo definimos en términos culturales o términos que ya sabemos anteriormente, ¿no? De hecho, en los procesos creativos se usa mucho que antes que empieces a imaginarte cualquier idea haciéndolo, cualquier proyecto que quieras arrancar, imagínate qué es éxito. O sea, ¿qué es éxito para ti? De hecho, la simple pregunta de qué es éxito para ti es muy fuerte, porque te Sí. preguntas, se quedas en de, ay, o sea, a veces éxito, como dices tú, Maru, era el de otra persona y resultó que la copié y ni me gustó. No, Ujú, eso no era ujú. lo que yo quería. Sí, O sea, sí, ya que lo ves, dices, esto ni era, se veía tan bonito en esa persona, pero en mí no. sí, Entonces, sí. como dices tú, es que ese paso te va llevando a otro y a otro, y es un proceso de descubrimiento cuando no tienes el éxito definido. Sí, fíjate que un ratito antes de iniciar esta entrevista, estoy ahorita leyendo el libro de Martin Seligman que se llama Flourish o Florecer, y hablan de, bueno, su propuesta tiene que ver con la teoría del bienestar. Antes él hablaba de la auténtica felicidad y la teoría de la felicidad, pero ahora habla de la teoría del bienestar. Entonces dice que el indicador de éxito por demasiado tiempo de los gobiernos y de las entidades que rigen normas para la sociedad ha sido la cantidad de riqueza. Y que parte de la labor de la psicología positiva y del movimiento inspirado por Martin Seligman es que el éxito sea definido de otras formas, que eso tiene que ser un indicador para medir
el desempeño de los gobiernos, ¿sí? Y bueno, por ahí hay todo un camino. Y sin duda para mí el éxito tiene que ver con cómo traemos bienestar. No felicidad, porque justo lo que propone este autor es que la felicidad puede ser una experiencia pasajera, incluso dependiendo del momento en el que te pregunten, tú puedes decir que sí estás feliz o que no estás feliz, pero el bienestar que está dotado de otros componentes, les recomiendo ampliamente este libro Flourish, no sé si la traducción literal es florecer, de Martin Seligman, porque creo que en este momento de desafío, en donde muchos sabemos que nos tenemos que reinventar, definir ese éxito en términos positivos, o sea, hacia dónde me voy a mover, qué significará éxito después de esta pandemia o 2 años después de esta pandemia, es un ejercicio creativo, ¿no? Claro, y de total imaginación, de una imaginación en un escenario futuro y siempre entendiendo que es una imaginación, o sea, que tú puedes modificarlo, es algo totalmente dinámico. El éxito es dinámico. Yo creo que el éxito que yo tenía hace 10 años al éxito que para mí es ahora es muy distinto, ¿no? En algunos espacios es muy sólido, siempre tiene las mismas estructuras, pero en otros mi éxito es distinto. Y algo que a veces es como complicado en el cerebro cuando lo piensas, es que ese éxito terminamos en un momento muy abstracto, o sea, en definiciones muy abstractas, como tú acabas de decir, bueno, siempre voy a buscar mi bienestar, pero cuando lo tratas de bajar un poquito, el bienestar para Maru o para Ana a veces se traduce en acciones distintas, ¿no? En escenarios distintos. Y aquí voy a agregar otro ingrediente de la creatividad, que es la acción. La Okay. acción es muy importante porque la acción es la que te va dando la pista. Si Ujú, tú ujú. todo el tiempo estás solo planeando algo, pues es mera planeación, ¿no? La creatividad o la innovación, si no tiene acción, no es innovación, es solo una creatividad o es un plan que te hiciste, que te genera mucha emoción, ¿no? O motivación. Pero Ujú. para poderla ejecutar, ahí está lo fino, como digo yo, ¿no? Ajá, ajá. Ahí está la valentía, ahí está lo valiente que te da la creatividad en el de, bueno, voy a descubrir los detalles de mi éxito en el día a día, en esa acción de todos los días, que es como, hay una definición de éxito, no me acuerdo cómo se llama la persona, pero el otro día lo escuché en un video y me encantó, que es estas acciones progresivas hacia una meta, hacia Okay. alcanzar una meta. Ujú, Pero ujú, me gusta esas acciones progresivas. ujú, El ujú. éxito no es nada más, obviamente tienes que definirlo, decir, por ejemplo, como dice Maro, bienestar, ¿no? Y decir, o a lo mejor es creatividad, o a lo mejor es ayudar a otros. Lo que sea que venga de esta mente, pero no, sin tener que angustiarte, de no tengo mi éxito, entonces ahora cómo voy a crear, es más bien en el día a día, en tus acciones, a encontrar eso, son la guía perfecta para poder hacerlo y para poder encontrarlo ya más detallado. ¿Y quién te da esa pauta? Las acciones. Y la segunda es la reflexión. La Okay. acción y la reflexión. La acción y la reflexión. Si solo hacemos y no nos paramos un espacio y un momento a saber qué pasó, seguimos haciendo sin rumbo, ¿no? Sin entender. Y la creatividad y estas personas, por ejemplo, estos grandes genios hacían mucho eso. Se paraban a reflexionar sobre descubrimientos que iban teniendo poco a poco. Y adelante, Sí, dime. y esto que dices de parar, ¿quién iba a pensar que la más loca de nuestras ideas en momentos de cansancio o desesperación para quienes solemos estar ocupados, que creo que es la mayoría, oiga, paren el mundo que me quiero bajar? Aquí está. Se Ujú. paró el mundo y tenemos la posibilidad de hacer esas reflexiones. Algunos que tenemos una personalidad más introspectiva o una formación académica que fortalece de alguna manera ese músculo, digamos que a lo mejor no nos las pasamos tan mal. Pero quien está tan enfocado en el cumplir con la rutina, con el día a día, y no se da este espacio de reflexión, pues se puede estar perdiendo la oportunidad de redescubrir su capacidad creativa. ¿Tú qué opinarías de eso? Claro, ahorita hay momento de reflexión. Algo que me gustó que dijiste, la reflexión sí es una habilidad. O sea, no necesitas, como digo yo, el otro día me decían, ¿a poco tengo que ponerme a escribir
media hora todos los días en un... No, no. O sea, a veces digo, no, es algo como mucho más sencillito. Es más, el simple hecho de que tú hagas una lista o que hagas o que escribas qué pasó hoy, ajá, que pongas en algún lado qué sucedió hoy. Por ejemplo, si hoy me vas a poner en algún lado de escuché un webinar sobre creatividad y autoestima, eso es reflexión. Porque lo que haces es regresarle a tu cerebro lo que sucedió en el pasado y permitirlo conectar en otro espacio y en otro momento para ver si hay algo ahí que se te quedó. ¿Sí? En el de, ¿sabes qué? Y también Sí. le voy a poner que nunca se me olvide esto que dijeron. Ajá, ajá. Ahí hay reflexión. Entonces, lo que está pasando ahorita es que como dices tú, Maru, este espacio de estar en casa, es esa reflexión que si la tratamos de buscar todos los días, van a ver que es súper rico tener al final de tu día o de tus semanas o de tus meses en el de qué pasó. ¿Sí? Y ahorita estamos en el de qué pasó. O sea, de pronto nos cambiaron todo y de pronto tengo que ahora buscar otro camino y ahora tengo que reflexionar sobre lo que quiero. Esto, si Claro. lo ves así, es como muy complicado, como dices, ¿cómo le hago? No ¿Cómo tengo le esa hago? habilidad, ¿sí? Sobre todo, Ana, te interrumpo para quienes no han tenido esta práctica. Por alguna Claro. razón me estoy conectando ahorita con una anécdota muy, muy graciosa sobre un video que se hizo viral de un sacerdote. Y este Ujú. sacerdote dice que las mujeres tienen en su haber para compartir diariamente, no sé, 8.000 palabras y el hombre como unas 3.000. Y que es buen negocio si quieren cultivar relaciones de matrimonio exitosas, satisfactorias, que cuando el hombre llega a casa y esté cansado y se quiere ir a dormir, que es buen negocio que invierta tiempo en que su esposa comparta un porcentaje de esas 8.000 palabras que tiene para compartir. Porque la mala noticia es que si tú estás cansado y evitas esas conversaciones, eso no se elimina, señor, eso es acumulativo, ¿sí? Lo que tú has dicho sobre nuestra capacidad de reflexionar o la habilidad que podemos o no tener para reflexionar, para mí es un poco como esto, una, es como un talento que puede estar allí dormido, que algunos pueden consumirlo con más conciencia, con más asertividad, y otros simplemente no han puesto en práctica el asunto, se pueden ir a dormir y les es indistinto, pero en algún momento va a tener un rebote, en algún momento va a tener una consecuencia no tan positiva en nuestras vidas. Y bueno, yo, por ejemplo, en términos de género, veo que las mujeres podemos ser más reflexivas a veces y buscar los detalles de los detalles de los detalles. No sé si tú quieres agregar algo en términos de género, mientras que los hombres pueden ser un poco más prácticos. Y yo, por ejemplo, con mi talento natural de reflexionar, puedo volver loco a mi marido, pero loco. Pero si ya te dije, eso es lo que pienso. Y el pobrecito, eso es lo que piensa y ya está, pues. Entonces, creo que también tiene valor, un valor importante, reconocer diferencias de género tal vez y reconocer que cada uno tenemos una dimensión distinta para reflexionar. En ese sentido, ¿te hace sentido? ¿Les hace sentido a quienes nos están acompañando? Está por acá en el grupo de Facebook, tenemos a nuestra querida Liliana, a Paulien, tenemos a María Machado, Roberto Olvera, bienvenido, Jesús Padrón, gracias por estar aquí con nosotros, Guadalupe Plasencia, Cheche Manuel. Bueno, díganos qué opinan de lo que hemos conversado hasta ahora. El foco de esta conversación es creatividad y autoestima. Y en los últimos segundos hemos hablado de qué significa tener éxito, si la creatividad tiene algo que decir con respecto a los géneros. Y bueno, y yo aquí interrumpiendo a nuestra invitada porque es que este tema realmente me apasiona sobremanera. Hay algo que a mí me conectó mucho contigo, Ana, regreso contigo, y es que cuando estabas dando un taller con Tribu Prodigiosa, que aquí tenemos a su representante Liliana Beberido, en ese taller tú hablabas de que lo que impide que una persona pueda usar su creatividad es que piense que no es capaz. Ajá. Exacto.
que piense que no es capaz. Háblanos un poco más de eso. ¿Cómo superar esa barrera? de Pensar la que no somos capacidad. capaces. Ajá. Ajá. Bueno, voy a poner un ejemplo para entrar en ese tema. Ahorita que estás diciendo de la reflexión, imagínense, yo venía de estar con muchos ingenieros, ¿no? Es un orden muy lógico, todo el tiempo era un orden muy lógico de pensamiento. Y de pronto un día estaba yo mientras tomaba la maestría, en salones con psicólogos, maestros, o sea, gente que escribe muchísimo. Y me acuerdo que cuando nos preguntaban, bueno, ¿y tú qué viste de todo esto que te acabamos de enseñar? ¿Qué opinas de esta profesión? Y yo como ingeniero, hagan cuenta, decía, o sea, veía como de 1, 2, 3, ¿no? O sea, veía, sí, me acabas de dar este tema, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me dijiste. Y yo veía como mis compañeros hacían unas reflexiones. Yo dice, ¿de dónde vio eso? ¿No? ¿Cómo conectó eso? Y hablando de que no soy capaz, yo decía, yo no soy capaz de hacer eso. Y me sorprendía, pero mi valor mucho lo tenía en el de yo no sé hacer eso. Cuando me decían, ¿y tú qué opinas? Me daba mucha pena decir, sí me gustó, sí entendí, ¿no? Como en un orden muy lógico. Y Como no que, y lo, respondiendo con base a la expectativa social, que es lo que tendemos a hacer todavía en nuestra vida adulta, muchos. claro, y como yo venía de estar viendo los códigos de programación de los servidores y de otras cosas, cuando los trataba yo de entender, yo los entendía en ese orden lógico, ¿no? Es 1, 2, es 1 más 1 son 2, punto. Entonces si me decías, la creatividad, todos somos creativos por esto y por esto, ok. Entonces para mí, creatividad, personas es igual a esto, ¿sí? Y muchos, y lo digo porque si en algún momento se sienten identificados en el de yo veo la vida así, está bien, pero también podemos verla con diferentes perspectivas y en diferentes formas. Entonces, por eso la reflexión es muy buena, porque te enseña a conectar algo que parece muy lógico, pero si lo pones y lo escribes y lo cambias y lo mueves y lo vuelves a ver y lo ves en otro momento, en otro estado emocional, entonces empiezan esas reflexiones, ¿no? Con el tiempo, mientras más vayas reflexionando, más empiezas a ver, no con una reflexión mucho más profunda, empiezas a ver eso en otra perspectiva, ¿no? Hablando de eso. Entonces, en capacidades, todos somos capaces de ser creativos porque lo que necesitamos es practicarla. ¿Y cómo la practicamos? Haciendo, ¿sí? Sí, es cierto, una de las grandes barreras es pensar en el de yo no soy capaz, ¿sí? A mí me fascinaba, justo antes de meterme en esto de la creatividad, todo lo que tuviera que ver con genios, ¿sí? Me fascinaba leí todas las biografías que podían haber de Einstein, me encantaba Leonardo da Vinci, bueno, ¿qué les puedo decir? Casi lloro cuando Steve Jobs se murió. Yo en el chisme, ¿no? O sea, yo quería saber, cuéntame cómo le haces, ¿sí? Cuando realmente lo que me di cuenta es que su historia es muy, muy conocida, o sea, su historia es como la de otras personas. Entonces, si me preguntan qué es lo que yo vi en común y qué es lo que yo encuentro muchas veces de las personas que son súper creativos, en la capacidad me refiero a poder iniciar algo, muchas veces sin tanto miedo, es que tienen mucha curiosidad y tienen ¿cómo les diré? Tienen muchas ganas de conocer algo, ¿sí? Hay una motivación muy fuerte adentro por estar en una experiencia o por responder una pregunta o por resolver un problema, pero una motivación intrínseca muy fuerte, ¿sí? Es algo que llega aquí adentro de ti. Entonces, por ejemplo, digo, cuando necesites salir adelante, saca eso que está ahí adentro de ti, que te motiva mucho, porque eso es lo que te ayuda a sostenerte en el error, como te equivocas, como aparte hay montones de juicios por todos lados de toda la gente, no tiene la respuesta correcta, no es el 10, no es el éxito esperado, eso no va a funcionar, eso no va a estar bien. Y a pesar de todo, tienes que continuar. Yo creo que tiene que ser algo que sea que te motive demasiado, que tengas ganas de verte ahí haciendo eso, ¿no? Entonces, cuando busquemos esas dos cosas, entonces lo que sucede es que empezamos a crear, empezamos a vernos haciendo cosas totalmente nuevas que no nos atrevíamos a hacer antes. Y empieza a ver esa idea de que soy capaz, ¿sí? Y ahí viene la autoestima, esa idea de tengo la capacidad de hacerlo, porque cada vez que me atrevo a hacer un poquito más, cada vez logro tener, logro tener ya la historia de que tengo la capacidad.
crear como esas evidencias, ¿no? Fíjate que mi enfoque, este tema de nuevo, quienes se conectan por primera vez al bootcamp, el tema de la confianza, explorar qué significa confiar, para mí ha sido un tema muy poderoso. Yo, bueno, juzgo que solía ser una persona miedosa. Volviendo al tema de género, solía ser una persona que jugaba a ser la niña buena, como a muchas nos educan, ¿sí? Cuando queremos ser las buenas hijas, las buenas en todo, no te atreves a ir en contra de los estándares tan fácilmente y no te atreves a seguir tu llamado de lo que tú sientes que es correcto para ti. Y eso requiere valentía. Y no es hasta que das el paso de atreverte a tener esa probadita y generas una primera evidencia que entonces, bueno, puedes conectar tal vez con esa motivación tal vez más fuerte, más intrínseca e ir construyendo esta historia de la que tú nos hablas. Yo quisiera sumar comentarios que nos están dejando acá. Mira, por aquí nos comparte Jesús en Facebook. La escritura como reflexión a mí me funciona bastante. Dice, felicidades, muy interesante. Dora dice, es como una chispa que prende el motor, tal vez alguna de las cosas que hemos descrito. Y tengo también acá a Pauline. Ella nos dice que el tema de la comparación, resumiéndolo, Muy ¿qué bueno. podrías tú compartirnos sobre de eso? Ella habla de alumnos, habla de que hay programas que seguir, ¿sí? Y cómo entonces mantener vivo este tema de la creatividad cuando te tienes que apegar a un guión y cuando tú también te comparas con otras personas. Pueden ser como dos preguntas en uno, pero ahora sí que lo que Sí, te sientas más interesada claro. en compartir. Bueno, me gustó mucho esa la comparación. Sí es cierto, nos comparamos todo el tiempo, es algo como muy natural, ¿no? Es como de, esa persona sí ya lo hizo, lo logró y yo no. Ajá, entonces ella es capaz y yo no. Siempre hacemos como esas referencias. Pero te voy a poner ahora en otro contexto, ¿no? Imagínate esto. Estás en ese espacio, ahorita imagínate que en ese momento de la pandemia donde has perdido algo, simplemente ya perdiste mucha libertad porque no puedes salir. Entonces, estás en un momento en el que estás solo tú. Y ahí se pierde un poquito la idea de que estamos compitiendo. En la escuela y las estructuras en las que estamos, culturales, casi todo el tiempo tenemos esta idea de competencia, ¿sí? Como que hace poco un día me dije, pues, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? O sea, ¿contra quién compito? Ajá. Entonces, cuando te hago este escenario de contra quién compites, ¿sí? Estás compitiendo contra algo, contra ti mismo, contra alguien más. Entonces, ahí es cuando la idea de competencia siempre va a tener a los participantes a los lados, ¿sí? Aunque sean imaginarios, aunque sean, no sé, pueden ser tus referencias que siempre has tenido, pueden ser tus propios padres, pueden ser tus amigos, personas que están muy, muy cercanas a ti. Ellos a veces en algún momento han sentido que hay cierta competencia, o tus amigos o tus amigas, ¿no? Cuando estamos en eso, hay participantes y tú tienes que ir o corriendo más fuerte o haciendo algo para llegar a la meta, ¿sí? Entonces ahí hay una competencia y ahí es cuando nos empezamos a comparar porque tenemos un nivel, o sea, un punto donde queremos llegar y donde no siempre es el mismo, ¿no? Y Resulta tú, que te lo pusiste tú sola. Ana, y tú lo decías al inicio, tiene mucho que ver con las gratificaciones, ¿verdad? Que como cuando somos niños, el reconocimiento, el premio y la gratificación que obtengo se convierte en un moldeador de conductas y si yo estoy viendo que al de al lado le están dando ciertas gratificaciones y está obteniendo ciertos beneficios, a lo mejor yo quiero parecerme más a esa persona. Y esto pues es un deseo infantil que también como adultos lo seguimos cultivando, ¿sí? Porque está ese instinto de mirar qué está haciendo el otro y muchas veces vemos los logros y los éxitos de otros, pero no vemos las historias que han requerido transitar para llegar allí. Oye, el tiempo se nos va acabando y Oh, a mí me gustaría, sí, se nos fue volando. Había otro tema que me gustaría tocarlo antes de despedirnos, que tiene que ver con lo que tú consideras son como a lo mejor ya te adelantaste a esto con lo que nos has dicho, pero no quiero obviarlo, las habilidades o subhabilidades
que forman parte de la creatividad. Quisiera que enfocáramos atención en eso y también agregar un comentario muy personal de algo que a mí me impactó, porque cuando escuchamos personas, digamos, conocidas o cercanas, o no tan cercanas, pero que gozan de cierto éxito, yo busco aprenderles, ¿sí? Yo busco, pues eso le funcionó, a ver, le doy una probadita, a ver si yo construyo una historia con esto. Y yo estaba escuchando una vez la entrevista que le hicieron, una entrevista hace años que le hicieron a Isabel Allende en CNN. Y una pregunta que le hicieron es cómo se daba su proceso creativo. Entonces, para quien no identifique a Isabel Allende, es una prodigiosa, ahora sí que hablando de la tribu prodigiosa, por aquí que está todavía Liliana, es una prodigiosa autora que ha creado muchísimos libros. Y entonces le decían, ¿y qué pasa cuando te atoras? ¿Sí? Entonces, la entrevista era en su casa y era en su oficina. Entonces ella dice, bueno, mira, cuando yo me atoro, yo volteo la silla, o sea, una silla movible, tenía otro escritorio atrás, y yo empiezo a hacer collares, así como lo escuchan. Yo empiezo a hacer Bien. collares. Es decir, ella sabe que es una persona creativa, ella sabe que la musa se le fue y no se va a pelear con ella misma, no se va a poner a hacer historias de gastar energía con ella misma. Entonces a mí se me hizo de una sabiduría tal porque implica aprender a confiar en que incluso en esos momentos en donde no sabemos qué hacer, pásatela bien, hombre, ponte a hacer otra cosa y ya regresará la inspiración. Entonces ella lo que hacía es que se ponía a hacer collares. Ya. Y luego que sentía que era momento de volver a escribir, se volteaba a su silla y volvía a escribir. A mí me marcó esa anécdota porque yo me juzgo una persona creativa, mucho de lo que yo hago tiene que ver con crear. Y yo dejé de pelearme con cuando no tengo inspiración. ¿A qué me la voy a pasar mal? Vamos a hacer otra cosa para pasarla bien y cuando el estado emocional esté mejor, entonces regreso a resolver este problema o esta solicitud o este proyecto. No sé si esto le suma a la pregunta que quiero que demos respuesta para terminar, Ana. ¿Cuáles son las habilidades que a tu criterio forman parte de la creatividad? Nos has hablado de la reflexión, nos has hablado de estar abiertos al error, nos has hablado de los condicionamientos y que eso hace que no nos atrevamos. Eh, ¿Qué otras habilidades podemos sumar para entender mejor en nuestra vida cotidiana cómo operar y cómo activar, cómo desarrollar la creatividad? Claro, qué buena anécdota, ¿eh? O sea, tú me contabas la anécdota, yo lo ponía en todas mis palabras científicas que me sé. Eso es que el cerebro está haciendo esto. Ahorita les cuento. Ok, ok. Pero bueno, ok. Algo que me pasa mucho es que pues aprendí de esto, entonces tengo como estos tecnicismos y me pasa mucho, por ejemplo, después decir, bueno, habilidades creativas, hay muchas y si se las cuento son, por ejemplo, la flexibilidad, la originalidad, ver las cosas desde diferente perspectiva, o sea, hay varias. Pero a mí algo que siempre me ha gustado es hacer útil algo que se vuelve muy abstracto, ¿sí? Tengo esa como necesidad, a lo mejor es mía, y entonces todo el tiempo trato como de entregarla a la gente, porque seguramente hay alguien como yo. Entonces, siempre digo, en las habilidades creativas sí se puede. De hecho, está la creatividad del día a día. Esa es la que más me fascina, porque es tan valiosa. Nació exactamente igual que creatividad grande porque es impacto para muchas personas, ¿no? Entonces, pero la de todos tus días es en la que puedes practicar día a día con formas de pensar o con acciones como muy determinadas y muy focalizadas hacia poder sentirte más creativo todo el día. Y cuando me dicen que es como que más creativo, pues que tengas esa facilidad de resolver problemas mucho más sencillo. Yo algo que siempre tengo en mi cabeza es, Ana, los problemas llegan a tu vida para resolverse, no para evitarse, no para quitarse, no para no verlos, no para jugar, no para tenerlos colgando contigo todo el tiempo, toda la vida, sino para resolverlos. Entonces, ¿qué necesito? Pues tener más habilidades creativas, buscar otras herramientas que estén adentro de mí, que tengan que ver conmigo, para entonces resolver un problema, ya sea personal o profesional, en cualquier dimensión, porque todos me tienen a mí, ¿no? Y a mi pensamiento. Entonces,
Hay muchas, pero las más importantes es hacer cosas del día a día. Cuando dices, por ejemplo, voy a regresar rápido a ese ejemplo para cerrar el tema, me encanta ese tema de, es que necesito inspiración, ¿no? Necesito la inspiración y no me llega la inspiración. Entonces, si lo ponemos en una forma muy práctica, como me gusta a mí, para bajarlo de la inspiración hacia acá abajo, es muy sencillo. Cuando no te llegue la inspiración, como le hizo ella, muévete a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con eso, ¿sí? Si no te sientes inspirado para hacer eso, hay mucha resistencia, entonces muévete a hacer otra cosa y permítele al cerebro que se empiece a acostumbrar o que te empiece a decir, oye, ya deja, yo seguí trabajando. El cerebro sigue trabajando por ti. Él sigue haciendo conexiones y lo que va a pasar es que, como dice ella, pues es que ya me llegó la inspiración y ya tengo otra idea o ya sé cómo hacerle. Eso sucede siempre. El cerebro vuelve a conectar algo y te regresa otra vez. Ahora sí, le puedo seguir. Lo mismo es en la hoja en blanco. Y en la hoja en blanco es, tengo un problema y no tengo ni idea por dónde empezar a resolverlo. ¿Sí? Entonces les digo, lo que sea, pon lo que sea. Si tuviera que ser una pintura, pon un trazo, ¿no? Deja que esté en blanco. Haz una acción. Llama por teléfono. Háblale a alguien. Busca en Google. Siempre digo, ese pequeño incidente que estás teniendo activo de implementación, listo. Ya conectó al cerebro. Déjale lo demás a él. Confía en él. Confía en tu capacidad creativa y vas a poder seguir resolviendo. Me encanta, me súper encanta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan quienes están por acá? Tenemos acá nuestros participantes de Zoom que hoy están un poco más discretos en sus comentarios. Tenemos también, bueno, un grupo de compañeros por Facebook. ¿Alguna pregunta que tengan que se van llevando de esta sesión? Son bienvenidos los comentarios. Pues háblanos, Ana, de cómo pueden conectar contigo. Sí. Tú estás ahora desarrollando como parte de tu desarrollo, vamos, de tu rol profesional, además de atender a tus clientes, has estado trabajando en cápsulas abiertas al público como una forma de compartir tus saberes y tus entenderes. ¿Dónde te pueden conectar para conocer más quienes quieran darse un clavado en este tema de los procesos creativos y cómo usar mejor su creatividad? Sí, bueno, es justo en este momento en el que me sacaban de mi zona de confort, eh, se me, se me ocurrió, no se me ocurrió, tenía este bloqueo, esta barrera de pensar que la creatividad era un tema que no era difícil de abordar, ¿no? Que era muy complejo, que me iban a decir como creatividad, ¿qué es eso, no? Y ahora que la palabra creatividad se ha vuelto como muy importante en estos momentos, yo estoy compartiendo estas herramientas, acciones que puedes hacer de todos los días para poder ayudar a tu creatividad, ¿no? Poder desarrollarla, tener mucho más músculo creativo para resolver un problema, para aventarte a iniciar algo. Eso se llama creatividad en movimiento, lo pueden buscar en YouTube. Todo comenzó y ahí sigue en el grupo de la Tribu Prodigiosa en Facebook, para que se puedan meter ahí. Los viernes siempre pongo un video que hablo sobre algo que tenga que Bueno, ver con hay que aclarar que la Tribu Prodigiosa es un espacio de mujeres, de ¿sí? Es mujeres. exclusivo de mujeres, pero en tu canal de YouTube las cápsulas están abiertas Ahí para están. todos. Sí, se llama Creatividad en Movimiento y también en Instagram, también ya lo empecé para poderles avisar desde ahí que ya hay otros videitos ya sea en Facebook o en YouTube y también se llama Creatividad en Movimiento para que me sigan por ahí. Es algo nuevo. Lo único que quiero es ayudarme, ayudándolos a todos, obviamente en este proceso, para que aprendan de su creatividad y tener herramientas del día a día, muy sencillas, muy fáciles para que las implementen. Fantástico, fantástico. Oye, a mí se me está ocurriendo esta pregunta para cerrar. Y yo ahorita me encuentro en un proceso como coach y como trainer acompañando a grupos, a empresas, en donde ya la aceptación de las consecuencias de esta pandemia está más o menos avanzada. Y ahora más bien lo que se requiere es mirar al futuro, ¿sí? Es como al principio todos estamos buscando agarrar la onda, cómo voy a tomar esto, estamos como más en el presente, pero para algunos y sobre todo para empresarios y organizaciones es
¿qué es el futuro que yo quiero diseñar? Y la pregunta que a mí se me ocurre es, si crear tiene que ver con imaginar, ¿qué es una buena pregunta? Que en inglés se habla mucho del future self, tu yo del futuro, ¿verdad? Y a mí me encanta este juego de reflexión para quienes les sirva. ¿Qué es lo que tu yo del futuro, que ya resolvió esto, te preguntaría ahora? Ajá. ¿Qué es Mm. lo que tu yo del futuro, que ya resolvió esto, o ya entendió, o ya creó lo que tenía que crear, te preguntaría ahora? Si lo tomaras para ti, sin entrar en muchos detalles, porque ya nos vamos despidiendo, ¿cuál podría ser una buena pregunta de nuestro yo exitoso futuro post pandemia? Que estimule nuestra creatividad y nuestro accionar ahorita. Bueno, yo creo que una que me gusta mucho, que se llama como me veo haciendo o lo que me veo haciendo yo hoy es en el futuro. O sea, ¿qué hacer? Pero acuérdense, traten de ser muy específicos. O sea, muy específicos, muy lo que me veo haciendo yo hoy. Imagínate que estás en ese escenario. Te tienes que ir a poner ahí 5 años en el futuro. Y entonces te tienes que ver, a lo mejor estoy sentada comiendo, estoy en este lugar, estoy en otro espacio, cómo es mi rutina, qué es lo que estás viendo, o sea, ahí en tu futuro. Y entonces empezar a responderlo. Y acuérdense que la creatividad usa mucho, que lo acabo de decir, esta idea de riesgo, ¿no? Esta idea de que sé que a lo mejor vas a decir, no, porque yo no voy a hacer eso, yo no voy a poder hacer eso. Y empiezan a haber muchos lenguajes digamos, creencias allá dentro de que no somos capaces, hablando de la capacidad. Entonces, lo que les digo es, suspendan un ratito, como le hacía Walt Disney, ¿no? Busquen ese futuro todo loco, todo raro, trátense de ver ahí, pero en lo específico. ¿Qué comes? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te mueves? ¿En dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces todos los días? Ahí, en lo más específico, te veas en ese futuro y ves si te gusta y si no te gusta y después lo evalúas a ver si es viable o no en otro momento. ¿Sí? O sea, para imaginar futuros a los cuales nunca hemos imaginado o queremos entrar, lo que tenemos que hacer es una suspensión un ratito en evaluarlos y empezar a imaginarte ya ahí adentro, para imaginar, creo que estaría, a lo mejor mis hijos estarían mucho más grandes, a lo mejor yo estaría en otro país, ¿no? A lo mejor estaría comiendo algo nuevo o estaría de viaje en un lugar muy raro, ¿no? Y entonces después la creatividad te va a resolver todo el camino para llegar ahí. Estupendo, muchísimas gracias, Ana. A mí esta estrategia me fascina. A veces mi escéptico interior no me deja fantasear tan al futuro, y creo que esa es la labor que a muchos nos corresponde hacer ahorita, como atrapar o detectar cuando ese escéptico interior está cortándonos las alas sin ni siquiera haber probado, sin ni siquiera haber diseñado una estrategia y mucho menos puesto en acción alguna actividad. Gracias, Ana. Me ha encantado conversar contigo. Por acá en el grupo de Facebook nos dice Jesús, eso de no presionarnos, yo le llamo dejar a nuestro cerebro trabajar en segundo plano, como cuando dejas corriendo un reporte en un sistema mientras haces algo más y de repente surge. Fantástico. Dice Pauline, lo que tengo que hacer es reflexionar en cómo estoy trabajando con mi creatividad, darnos ese permiso. Fíjate que a mí este enfoque en reflexionar que nos has compartido, Ana, yo lo asocio con algo que en el coaching ontológico se le dice ser el observador del observador. Y hay una imagen que yo, desde que la vi, he estado enamorada de esa imagen y la uso en muchas presentaciones, y es la imagen de una persona que se está viendo al espejo y dentro del espejo hay otro espejo con otra persona y otro espejo y otro espejo y otro espejo. Y así de ilimitada es nuestra capacidad de imaginar escenarios. Realmente yo veo al ser humano así, creo en esa capacidad
creo que cuando nos frustramos hay que tomar distancia para volver a sentir esa fuerza y esa iluminación. Y tú, yo y todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad, si no, no estarías aquí en esta conversación, estoy segura. Espero que haya sido de provecho, que las recomendaciones acá de Ana les sean útiles y si quieren más, visitan su canal de YouTube que se llama Creatividad En movimiento. en Movimiento. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias por Gracias. conectarse.